Neuroeducación de Francisco Mora. Audiolibro. Hazlo creativo con Geo. Solo se puede aprender aquello que se ama. Capítulo 20. Ciencias y humanidades, formando el pensamiento crítico y creativo. La neurociencia cognitiva comienza a desentrañar los ingredientes neuronales del pensamiento humano, de cómo en el cerebro se elaboran las ideas, esos abstractos que hilados coherentemente constituyen el razonamiento hasta alcanzar conocimiento, y también se comienzan a conocer las razones neuronales que distinguen el pensamiento crítico y analítico de aquel otro más primitivo que es el pensamiento mágico. El pensamiento crítico y analítico es el que reflexiona acerca de hechos observados utilizando el método científico, método que aplicado con rigor y escrutinio permite elaborar una hipótesis y basado en ella realizar experimentos conducentes a comprobarla o rechazarla, y ello haciéndolo con ideas filosofía o bien en el laboratorio ciencia. Es un pensamiento que conduce en línea recta, directa y bajo un foco de escrutinio inconsciente y un proceso de razonamiento riguroso, matemático o lógico, a la solución de problemas y que implica en lo social desterrar un antagónico, el pensamiento mágico. Lo cierto es que estos tiempos de cambio se avisora en el horizonte un cambio de cultura y contempla una nueva educación con la que poder construir un sólido pensamiento nuevo, crítico y creativo, alejando las brumas de ese otro pensamiento más primitivo que ha existido desde el origen mismo de la humanidad pensante y que aún persiste en el mundo y no permite todavía el florecimiento del pensamiento verdaderamente creativo, el pensamiento mágico, el que no relaciona causa-efecto con rigor y crítica. El hacedor y mantenedor de lo sobrenatural es un instrumento ya inútil para avanzar en este mundo nuevo, pues lleva consigo la semilla de lo estéril al aceptar que el mundo está ya construido y terminado y que al hombre solo le queda redescubrirlo. Es por tanto un instrumento falso para seguir avanzando en el verdadero conocimiento. El pensamiento crítico, por el contrario, el que utiliza el método científico, es el que lleva implícito que todo se hace de novo y que con el que se construye y se pone un orden en las cosas, conceptos y acontecimientos y se clasifica y se crea el verdadero conocimiento. Ese salto cualitativo es el que aporta la ciencia, pero no es este el único camino que crea conocimiento. Hay otro que es de alguna manera complementario a este último y que se llama precisamente pensamiento creativo. Los dos tipos de pensamiento corren caminos cerebrales diferentes, aun cuando podríamos decirlo así, son complementarios el uno del otro. El pensamiento creativo es aquel que se pone en marcha cuando tras comenzar a trabajar con un problema persiguiéndolo crítica y científicamente se llega a la convicción de no poder continuar al no encontrar vía posible por la que alcanzar una solución definitiva y en esa situación de incertidumbre y frustración lo aparca y comienza a trabajar o preocuparse de otras cosas. Se dice que en estos casos el individuo se ha olvidado casi por completo de su cuestión no resuelta y comienza a trabajar en otros temas u otros proyectos. Pero lo cierto es que el problema sí es de importancia sobresaliente. Sigue en su cabeza y preso de una tensión inconsciente. Y es en el trabajo del cerebro bajo esa tensión inconsciente el que se de pronto, ante un fuerte estímulo externo, espontáneamente sin más, lleva al individuo a una especie de sacudida luminosa y encontrar en ese momento la solución que tiempo atrás fue incapaz de encontrar. Es el caso famoso de Arquímedes y la corona de oro del rey Hierón en Siracusa y tantos otros descubrimientos geniales. Es decir, se alcanza la solución del problema de un modo no predecible. La creatividad es un fenómeno complejo, no constructo cerebral y mental, con muchos ingredientes y todavía muy difícil de explicar en el contexto de la neurociencia. Pero es un pensamiento sin duda de valor inestimable, tanto en humanidades, filosofía como en ciencia. Las sociedades occidentales tienen una necesidad clara de crear un nuevo foco que ilumine, potencie y ponga bajo estudio la formación del pensamiento crítico y creativo, es decir, una educación y una enseñanza reorientada hacia ese pensamiento que lleva a alcanzar un conocimiento crítico por lo verdaderamente desconocido, el logro por lo que auténticamente nuevo, y esto debería comenzar en las escuelas, que es donde todavía no se enseña, y digo en las escuelas porque es allí donde realmente se inicia todo, y solo si nace allí, en los colegios puede alcanzar con pie firme a las universidades. Y en estas últimas reformarlas, principalmente en lo que se refiere a la docencia, pero también a la propia investigación. Hoy todavía muchas universidades se siguen enseñando sobre datos enlatados en libros de texto en el blanco y negro que aparcan los hechos obtenidos en el laboratorio y que siempre tienen una sombra de gris. Esta enseñanza empieza a ser criticada, a ser menoscabada de alguna manera
por no ser acorde a la crítica que debe conllevar siempre cualquier logro científico y su aplicación, pero además porque ello va en detrimento de la formación de estudiantes que quieren dedicarse a la enseñanza universitaria y en particular a la formación de estudiantes de posgrado o doctorado, en los que falta una mentalización hacia la crítica perseguida de cualquier verdad, asumiendo que toda verdad científica o filosófica es siempre discutible, falsable. La universidad, por tanto, debe cambiar, debe haber una revolución en los métodos con los que se enseña a los estudiantes de grado. Como ya he apuntado antes, se debe comenzar un nuevo proceso de educación que debe nacer primero en los colegios para seguirse en esas universidades. Pero esto no ocurrirá en general, al menos que las instituciones más prestigiosas del mundo, lo que incluye agencias gubernamentales, academias, sociedades científicas y revistas científicas, den a esta enseñanza y a la investigación sobre estas enseñanzas el soporte y atención que claramente necesitan. Esto es último, es algo, sin embargo, que asoma ya en el horizonte. Se avisora con esperanza que la educación alcanza un estatus de preeminencia que todavía hoy no tiene. Y es en este horizonte en el que se contempla la enseñanza del pensamiento creativo, que de hecho todavía no se enseña en las universidades. Sí existen cursos que orientan y explican en qué consiste este tipo de pensamiento, pero lo cierto es que se ignora en la mayoría de las instituciones docentes prestigiosas, revistas científicas. Sin embargo, están dedicando espacio y publicando trabajo y editoriales que van creando ese clima necesario que facilita al mundo académico ver la importancia de este otro tipo de pensamiento para el avance rompedor en el conocimiento nuevo. Con este tipo de pensamiento creador al estudiante se le introduce en la idea de que le permitirá ir más lejos en la solución de problemas que utilizando solo el pensamiento crítico y analítico, y que con él encontrará respuestas no esperadas, no predecibles, rompedoras, verdaderamente nuevas y verdaderamente creativas. En el entrenamiento y la enseñanza de este pensamiento creativo a los estudiantes y ante un problema determinado muy difícil, se les pide que piensen que las soluciones pueden ser muchas y que en el caso de encontrar una, esta no es la definitiva. Puede haber otras y mejores. Se les enseña que vean el problema presentándolo de modo que ello permita generar el mayor número de ideas posible. Esto se conoce como crear el clima para un pensamiento asociativo. Después se les pide que se tome todo el tiempo que necesiten para encontrar soluciones y aún que abandonen el pensar en el problema por algún tiempo y que durante ese tiempo hagan otras cosas, dejen vagar la mente, pues sabemos que si el estudiante está muy motivado, su mente trabajará todo el tiempo, de modo inconsciente en el problema. Y es posible que de pronto se le ocurra una respuesta con una idea verdaderamente nueva, diferente, no perseguida antes. Este proceso opera cuando, como digo, se deja vagar la mente. Hoy sabemos que este pensamiento y las nuevas ideas que alumbra requiere de un sustrato neuronal diferente al del pensamiento crítico y analítico y que recluta redes neuronales distribuidas en parte por las cortezas temporales de ambos hemisferios cerebrales y en particular en el hemisferio derecho. Qué bonita lectura, ¿verdad? ¿No te